¿Qué creemos en Easy? Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Ya no es suficiente enseñar qué creer. Hoy, nuestros discípulos necesitan saber por qué creen lo que creen. Porque una fe sin fundamento es una fe que no resiste la prueba. El problema no es la verdad. El problema es cómo la estamos enseñando. Hemos enseñado la fe bíblica como si aún fuera 1950, memorizando datos, pero sin formar convicciones profundas. Este módulo rompe ese sistema. Basado en aprendizaje constructivo, así como Yahweh diseñó el cerebro para aprender. Impartiendo el método de 6 pasos. 1. Cuestionar. 2. Activar la mente con preguntas reales. 3. Descubrir. 4. Guiar al discípulo a encontrar la verdad. 5. Conectar. 6. Aplicar la verdad a la vida diaria. Cuando el discípulo descubre por sí mismo, se forman conexiones neuronales permanentes. No solo información, sino transformación con verdades eternas. En el Diplomado de Estudio Bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro nos impartirá en el módulo 34 Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea, defensa de las verdades bíblicas. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo qué creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, Estudio Bíblico Maná, israelcasaintegral.org. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Te saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio del módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Estamos ya en el tema número 3, entrando ya en terreno doctrinal. Y hoy vamos a tener un tema fascinante. ¿Existe Yahweh? ¿Cómo le vamos a transmitir a nuestros hijos la defensa de esa pregunta? ¿Porque Dios lo dijo? ¿Porque así lo aprendí? ¿Porque la Biblia lo dice? ¿O porque sabemos contestar una pregunta tan apologética para estos tiempos? Así que yo les invito a tomar papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no escribe se le olvida. Vamos entonces al tema del día de hoy. Veamos entonces el por qué es tan importante contestar esta pregunta, no solo desde la perspectiva o de la Biblia, sino cómo la vamos a defender con argumentos sólidos y claros en el Evangelio. Recordemos los 3 métodos de estudio que estamos viendo durante todo este tiempo. El método de cuestionar, el método de descubrir y el método de conectar. Hagámonos preguntas, ¿verdad? Para poder entender cómo vamos a responder a esas preguntas. Cómo descubrir en nosotros mismos que tenemos todo el discipulado para decir y defender la verdad. Y cómo conectar esas verdades bíblicas para que hoy cualquier persona pueda recibir un mensaje con gran sabiduría y con gran entendimiento. Y eso solamente se basa en aprender el método verdadero de enseñanza bíblica en apologética. Muy bien. Pregunta: ¿cómo podemos saber si Yahweh existe? Lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista bíblico, y otro sin tomar en cuenta la Biblia, que es bien difícil sin tomar en cuenta la Biblia.
pero se puede debatirlo y se puede defender apologéticamente. Muy bien. Es importante notar que vivimos en una generación que pregunta, ¿existe realmente Yahweh? ¿Puedo conocer, está lejos, está cercano ese Yahweh? Porque mucha gente hoy en día lo ve lejos y lo ve distante y otros ni lo ven. Entonces, esa defensa vamos a argumentarla correctamente. Yahweh es una idea filosófica, es una energía cósmica, es un mito antiguo, porque así no lo quieren hacer ver hoy en día la existencia de Yahweh, como una filosofía, como una energía cósmica y como un mito antiguo. Muy bien. Y mucha gente está cansada de escuchar, de creer que en Dios, que creer que verdaderamente existe. Y entonces se forma la doctrina, comillas, o teología, comillas, de una fe ciega. Porque cuando empiezan a debatir la existencia de Yahweh sin el conocimiento de las escrituras y sin poderlo debatir sin las escrituras, pues de verdad que empieza a haber una lucha espiritual en nuestra fe, como creyentes en Yeshua, como creyentes en Adonai, como creyentes en las escrituras. Tenemos que tener una buena defensa apologética. Muy bien. La Biblia nos enseña entonces que la creación misma revela la existencia de Yahweh en su divinidad, diciéndonos todo lo que el ser humano necesita comprender, y que así el ser humano no tenga una excusa. Y vemos entonces, que vamos a ver más adelante, Romanos capítulo 1, verso 20, que es la clásica cita de la existencia de Yahweh. El ser humano hoy quiere más argumentos de los que ya tiene tangible e intangiblemente. Y en esto quiero ahondar muchísimo en la parte espiritual. Permítame decirle que Yahweh no es una fuerza impersonal, ¿verdad?, flotando en el universo. No es el producto de la imaginación humana. Él es el creador eterno que desea relacionarse con sus hijos. Ese es un principio sumamente importante para hacer una defensa clara de lo que vamos a compartir. No es una fuerza impersonal, no es algo flotando en el universo y no es un producto de una imaginación humana. Entonces, ¿cómo nosotros los hijos de Adonai vamos a defender el concepto y lo que es la existencia de Yahweh? La apologética mesiánica o la apologética bíblica no solamente defiende la existencia de Yahweh, también revela su carácter y su deseo de acercarse al hombre por medio de Yeshua HaMashiach. Y ese concepto parece como suave, ¿verdad? Pero lo vamos a ir ahondando y vamos a ver todo el propósito que ha tenido Yahweh para revelarse a la humanidad. Primero que todo, entremos en el punto claro de las Escrituras. Yahweh se revela a través de la creación en el principio. ¿Es Yahweh esa revelación profética de la creación desde el principio? ¿O Yahweh se reveló simplemente cuando se tabernaculizó en Yeshua? Veamos los argumentos claros en las Escrituras. La existencia de Yahweh la vamos a comprobar entonces sin la Biblia y con la Biblia. De manera que cualquier clase de filosofía que nos quiera dar a entender que Yahweh no es real, la podemos debatir o defender de las dos maneras. Quiero que veamos la existencia de Yahweh. ¿Cómo podemos aprender a debatir la existencia de Yahweh sin la Biblia?
Muy buenas tardes. Vamos a empezar un programa fácil, tranquilo y relajado acerca de un tema que es bastante profundo. Van a tener que, tenerme paciencia con el español. Aquí estamos tomando el cafecito en este hermoso día. El tema para el día de hoy es, ¿será que Dios existe? ¡Wow! ¡Qué tema tan difícil para cubrir en 5 minutos! Pero al mismo tiempo, realmente no tan difícil. Ahora, vamos a intentar de tomar este tema desde una perspectiva, digamos, secular, o sea, sin la Biblia, porque es lógico que la forma más fácil de explicar la existencia de Dios sería uno, con mi testimonio. Yo sé que Dios existe porque lo conozco, lo he conocido, hablo de Él, camino con Él, habla conmigo y hablo con Él. El testimonio, yo sé que Dios existe porque yo lo conozco. Lógicamente, vamos a intentar no tomar ese camino. Después se pudiera hablar de lo que conocemos de la arqueología bíblica, o sea, el estudio de lo que es la Biblia, los libros que tenemos hoy, la ciencia que se hace para poder entender el canon de la Biblia. Pero, no vamos a hablar desde una perspectiva, vamos a hablar desde una perspectiva secular. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Hay términos bien grandes, bien estudiosos que podemos decir, ontológico, teológico, no teológico, sino teológico. Bueno, no vamos a hablar de esos temas, vamos a hacerlo más simple, tomando un cafecito aquí tú y yo. Hablemos de la creación. O sea, entender que Dios existe desde una perspectiva secular. Mira, hay gente que no son cristianos que reconocen que Dios existe. La Biblia dice que el bobo, el tonto, en su corazón dice que no hay Dios. Perdóname, estoy usando la Biblia un poquito, no voy a intentar no usar la Biblia. Pero hablemos de la creación. No tienes que ser cristiano para reconocer que un creador existe. Si hay una creación, hay un creador. Esto hablamos del argumento de la existencia de Dios desde una perspectiva del diseño inteligente. O sea, si hay un producto de un diseño inteligente es porque hay un diseñador. Esto tenemos que entenderlo porque hay una mentira que existe acerca de la evolución. Ahora, es difícil que yo hable de la existencia de Dios sin hablar, del Dios bíblico y de hablar de la cristianidad y hablar de la existencia de Jesús, etcétera, etcétera. Pero hablemos desde una perspectiva de la existencia de Dios, pero pensando en la evolución. Porque piensa en lo que es la evolución. La evolución dice que en algún momento dos moléculas, creo que se dice atoms, two molecules, explotaron juntos. No sabemos por qué. No sabemos de dónde vinieron esas moléculas. Y explotaron y de casualidad se convirtieron de 2 en 4, de 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, etc. Hasta que llegamos a un momento en que teníamos ya matter, teníamos lo físico. Y eso físico se convirtió por cualquier razón, no sabemos por qué. Decidieron ellos, las mismas moléculas decidieron. Algunas convertirse en agua, otras en tierra. De ahí vienen pequeños pescaditos chiquitos que nadan y de repente empiezan a crecer piernas y deciden, después de millones de años, deciden caminar a la arena y de la arena a la tierra. Y de la tierra algunas moléculas se quedaron como pescados. Se convirtieron en todo tipo de pescados. Otras se convirtieron en animales para la tierra. Y algún día un mono decidió, hey, me voy a parar y voy a alcanzar la fruta de un árbol y wow, puedo caminar, ¿verdad? Y de ahí su cerebro se evoluó, se dice en español, de tal forma de que puedo pensar, puedo hablar y puedo convertirme en tanto lo que vemos tú y yo hoy. Tú estás viendo este video a través de una pantalla que fue creada por un humano en algún momento, una muchacha que fueron a la universidad, estudiaron tecnología y código, internet, inalámbrico y todo lo que tenemos hoy. Todo eso fue, al final del día, simplemente producto de estrellas reventándose unas contra la otra.
Al final del día, esto es la opción segunda que existe para tener fe en algo afuera de Dios. Es la evolución. Entonces, lo que estamos entendiendo es que eso no puede ser, ¿verdad? Dos celulares de antigüedad, digamos un Nokia, ¿se recuerdan el celular Nokia? Me encantaba el celular Nokia, los que se abrían se cerraban, ¿verdad? Dos celulares explotaron a gran velocidad y cuando explotaron, wow, de casualidad salió un iPhone. Pues lógicamente que no, pero hay mucha gente que cree en esto, cree en la idea de que dos cosas se pueden explotar y crear lo que tenemos hoy. Esa es opción número uno. Opción número dos es que hay un creador. Hay un creador. Entonces, ¿cómo sabemos que existe un Dios? Pues desde la perspectiva del diseño inteligente, significa que hay un diseñador inteligente, quien llamamos Dios. Pero también desde una perspectiva moral. Entonces, ahí pues entramos un poquito a la Biblia porque la Biblia nos da la moralidad, pero cualquier moralidad de cualquier religión, de cualquier mundo, el mentir, el traicionar, el cometer adulterio, asesinar, matar, robar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más favoritas que me encanta decir es, ok, tú dices que la moralidad es subjetiva. Tu moralidad es tu moralidad, mi moralidad es mi moralidad, varía por cultura. Claro que este tema pues llega al tanto en estos días con el tema del LGBTQ. La moralidad, ¿cuál es? Pues yo te invito a pensar de que no. La moralidad es definitiva y si sabemos que hay moralidad, escucha, es porque hay un Dios que estableció esa moralidad. Sabemos desde una niñez, sabemos en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestra mente, sabemos que hay bueno y hay malo. Y si hay bueno y hay malo, entonces la segunda forma que podemos saber que hay Dios, que existe Dios, es porque Dios nos entregó la ley de la moralidad. La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos en los corazones, aún de los griegos, de los gentiles, dice. Los que no eran hebreos, los que no tenían la ley de Moisés. La Biblia dice que los gentiles también tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Pero no voy a pelear hablando de la Biblia. Estamos hablando, hey, ¿cómo sabemos que existe Dios afuera de la Biblia? Solo en lo secular. Pues pregúntale a alguien si puedes prestar su billetera. Y cuando te entreguen la billetera de ellos, solo vete. Vete con la billetera de ellos, ¿ok? Inmediatamente un humano entiende, wow, me estás robando, eres un ladrón, esto es incorrecto, esto es inmoral. ¿Por qué? Porque pues yo trabajé duro para todo el dinero que tengo en esa billetera, todo lo que es mi identidad, es mi propiedad, me estás robando. Hay una moralidad. Y si podemos realmente relajarnos, tomar un café y pensarlo bien y no venir desde nuestros sistemas de religión, porque afuera de la cristianidad hay otras religiones, incluyendo la religión del ateo. Es una religión que requiere fe. Si podemos parar y sentar y pensar y decimos, wow, sí, hay moralidad. Y si hay moralidad, ¿por qué hay moralidad en nuestros corazones? ¿Será que es que hay un Dios que ha dado esta ley? Entonces, para recapitular, sabemos que hay un Dios, bueno, por mi testimonio, por lo que sabemos de la ciencia de la Biblia, ok, pero sabemos que hay un Dios porque hay un creador. Hay una creación, significa que hay un creador. Hay un producto inteligentemente diseñado, significa que hay un diseñador inteligente. Lo vemos en el mundo, lo vemos en el atardecer del sol, en la salida del sol, en las montañas hermosas, en las playas, en la cara de un bebé, en lo asombroso que es un insecto, un perro, un gato, un pajarito, todo lo que es este mundo, poder abrirle el pecho a alguien y reemplazarles el corazón y ver que todo este sistema funciona increíblemente. Hay un diseñador inteligente. Me recuerdo en la universidad tenía un amigo que estaba estudiando ser doctor, quería hacer la carrera de biología. Nos pusimos a hablar de que, hey, ¿qué le da vida al corazón? La mente, el cerebro le dice al corazón que late, o el corazón al latir es el que le está dando la sangre al cerebro para poder pensar.
¿Cuál viene primero? Pues lo que viene primero es la vida que viene a través de Dios, un creador. Después, segundo, sabemos que hay Dios porque hay moralidad, hay bueno y hay malo. Y hay malo perverso, hay malo horrible en este mundo. Y hay bueno lindo, hermoso en este mundo. Pues también pudiéramos decir desde esta perspectiva, pues hay lógica. Al tener filosofía, al poder hablar y usar lenguaje y gramática en inglés, en español, en francés, en hebreo, en griego, en lo que sea, hay lógica. Y significa que todo esto proviene de algo que no podemos, pues digamos, ver. Y este algo, este quién, no es una cosa, sino es una persona. Lo llamamos Dios. La Biblia dice que fuimos hechos en la imagen de Dios. Entonces, la diferencia entre que tú y yo somos más superiores a un perro, a un mono, a un animal, no es simplemente la evolución, es porque fuimos creados en la imagen de Dios. O sea que lleguemos al tercer punto y pues sí, intentemos hablar un poquito más acerca del tema del Dios cristiano. Existe un Dios, definitivamente. Hay gente muy hippie, muy modernos que dicen, pues ese es el universo me ha dado un chance, el universo me ha protegido, el universo me. Ok. ¿Cómo sabemos que el Dios cristiano es el verdadero único Dios? Cuando Pablo llega a Grecia, en el libro de Hechos, él tiene esta misma conversación. ¿Cómo sabemos que el Dios cristiano es el Dios unigénito? Quiero presentarte tres opciones y creo que son buenas compartir con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos que dicen ser agnósticos o ateos o los que no creen en el Dios de la Biblia. Número uno, el Dios de la Biblia se presenta como un Dios que da de él mismo. No es un universo que te pide, no es una fuerza inmovible o que no se puede entender o conocer. El Dios de la Biblia se da él mismo por ti. Literalmente, Yahweh es el Dios personal. No es como el Dios de los egipcios o el Dios de los filisteos o el Dios de los indios, el Dios de China, el Dios de América. No, es el Dios de todo el mundo quien personalmente camina contigo. Regreso al tema del testimonio. El Dios del universo, Adonai, Yahweh, Jehová, the Lord. Él, número dos, ha hecho el cielo gratis. Entendamos que el Dios que creó este mundo te invita a disfrutar la eternidad con Él y disfrutar esta vida con Él completamente gratis. O sea, no tienes que hacer obras de justicia para entrar en buen favor con Él. No puedes ganar su mérito, ganar su amor, ganar su gracia por tus obras de justicia. Un Dios que creó todo, no le importa tus obras de justicia para convencerlo en amarte. Es más, Él te ama simplemente porque ha decidido amarte. Y tus obras de justicia ahora son obras de crecimiento al entender por qué Él te ama. Número 3. Dios comunica contigo personalmente. Ahora, hablando un poquito de la Biblia, Romanos 1:20 dice que Dios se presenta a todo el mundo a través de la creación. La Biblia dice a través de Pedro y Pablo en las palabras del libro de Hechos y pues el Nuevo Testamento y hasta el Viejo Testamento que en alguna forma que de pronto tú y yo no podemos entender, Dios se presenta a todo el mundo pues a través de su creación. Regresamos como un diseñador inteligente. Pero Él habla contigo directamente. Ahora hablamos en Juan capítulo 3 cuando Jesús hablando con Nicodemo dice que el Espíritu Santo es como ese viento. No sabemos por qué o cuándo o cómo Él viene a nuestra vida, pero cuando viene trae esa convicción que nos hace nacer de nuevo. Bueno, hemos hablado de que dos celulares no se reventaron juntos para crear esto. Tanto como dos moléculas no se reventaron junto y junto otra vez y junto otra vez hasta crear todo este universo que tenemos alrededor de nosotros. Millares de millares de millares de millas de sol de este universo no existen de casualidad. Tienen un propósito y para tener un propósito, lógicamente, es porque tienen alguien que les dio propósito. Esa persona lo llamamos Dios. Y la invitación es que tú puedes conocer a Dios. Mira, no caigas por la mentira secular de que tú viniste de un mono. Hay gente que tiene tanta fe en eso y no pueden tener solo un poquito de fe en el Dios que conocemos a través de la Biblia. Es tanta fe. Por ejemplo, te lo pongo de esta forma. Si yo te digo, hey, estoy medio gordito, mírame, estoy un poquito gordito, pero, ¿sabes? Yo antes pesaba 400 libras.
Wow, entonces tú dices, ok, pues pesaba 400 libras, ahora solo pesa 200 libras, pues vaya, está bien. ¿Ves? Una mentira hace que lo presente se vea más o menos. Por eso es que a los niños, especialmente solo en los últimos 200 años de la humanidad, se le empezó a enseñar al niño que la vida, todo lo que vemos alrededor, el universo y la tierra y el cielo, arriba de nosotros, todo eso solo ha existido por billones de años. La palabra billón es una palabra tan grande. No es miles, no es millones, es billones. Y creo que es 64 billones. Es billones de billones de billones de años. ¿Por qué? Porque si le vas a mentir al público y decirles que no existe Dios, que todo es casualidad, de estrellas reventándose, uniéndose para hacer un pescadito que se convierte en un cocodrilo, que se convierte en un mono, que se convierte en un humano. Esa mentira requiere mucho, mucho tiempo. Y la gente hará lo que tenga que hacer para no creer en la Biblia. Ahora, ¿por qué regreso a la Biblia aunque pues estamos hablando de lo secular? Porque la Biblia nos dice pues que Dios creó a Adán y a Eva, dos humanos que lo entendemos a ser literal. Literal. Es probable que Dios usó la evolución para crear el mundo y aún sigue siendo el Dios cristiano. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fueron un hombre y una mujer creados en el jardín de donde venimos todos. Y es a través de ese hombre y esa mujer que nos establecen el matrimonio entre hombre y mujer. Y de ahí, Romanos 5 dice que de ahí viene todo el pecado, la enfermedad, como el SIDA, que pasa de padre a hijo. Esa enfermedad, como un pecado espiritual, llega a todos los hijos de Adán y Eva. Desde el libro de Génesis empieza todo. Toda gran doctrina de teología se puede ver en el libro de Génesis. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender esto firmemente. Que sí existe moralidad, lo llamamos el pecado y las obras de justicia. Que sí existe un Dios que ha creado todo el mundo y es el Dios de la Biblia, Yahweh, the Lord, Jehovah, quien ha creado todo y quiere una amistad conmigo, quiere tener una amistad personal conmigo gratis, no por obra de justicia, sino por gracia a través de su Hijo, quien Él mismo tomó carne, tomó piel y vino como humano a morir en la cruz por mi pecado, para que yo pueda ser renovado con Él, reconciliado con el Creador de este universo. Toda esta conversación de ateo y agnóstico es buena conversación para tener y no la tenemos que tener con disgustos, pero sí la podemos tener con lógica, con amor, con sensibilidad. La Biblia dice, escucha más de lo que habla, ¿verdad? Escucha más de lo que habla. Te invito a hacer eso hoy y claro que invito tu respuesta, lógico. Pero hablemos de que cuando estamos usando lógica, cuando hablamos de la moralidad, cuando estamos usando algo tan tremendo como el Internet, no existe por casualidad. Es un diseño inteligente que significa que en algún momento un humano creó todo esto que vemos alrededor. Y gracias a Dios que crearon la oportunidad de tener café aquí en los Estados Unidos. Este café viene desde Colombia, gracias a mis amigos Carlos y Paola. Wow. Hemos hablado de mucho, de pronto te dejo con varias preguntas o de pronto algo que quisieras agregar tú. Mirando mis notas, creo que he cubierto todo lo que quería cubrir. Gracias por escuchar. Te invito a que pienses, hey, Dios existe. ¿Cuál Dios es el correcto Dios? ¿Y lo puedo conocer? Te invito a que pienses en estas preguntas específicamente desde a través del lente de la Biblia. Hasta el próximo. Vayan y se disfruten un cafecito. Bendiciones. Muy bien, excelente. Creo que el pastor Sebastián ha hecho una exposición clara, concisa y detallada de Yahweh, cómo lo podemos argumentar en la defensa de nuestra fe desde la perspectiva hebrea, y ha traído varios aspectos a la mesa. Cada respiración testifica, no estás aquí por casualidad, no estás aquí por casualidad. Quiero ahora que escuchen a uno de los teólogos de los últimos tiempos en defensa de Yahweh existe, y también quiero que escuchen su exposición, que también es a la par de la defensa de la fe
en Torah. Y juntos armemos el mensaje de la enseñanza de este tema tan apasionante, para luego empezar a darle las conclusiones acerca del tema del día de hoy. Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. ¿Quién te preguntara en este momento cómo sabes que Dios existe? ¿Qué responderías? La mayoría de cristianos en Latinoamérica lo intentaría con la Biblia. Porque está en la palabra de Dios, dirían. Pero ¿y si no tuvieras la Biblia? ¿Y si estuvieras en una universidad donde un profesor ateo precisamente te echa en cara que la Biblia es un libro antiguo sin autoridad científica? ¿Y si tus propios hijos te preguntaran con ojos escépticos si tienes evidencia sin depender de fe ciega? Aquí es donde la mayoría de cristianos se queda en silencio. Y es una pena devastadora, porque hay un hombre que pasó por exactamente esto y dejó respuestas cristalinas. C.S. Lewis. Ahora bien, Lewis no fue siempre cristiano. Fue ateo convencido durante décadas. Intelectual brillante, profesor en Oxford, Bertrand Russell, absolutamente convencido de que Dios era ilusión de personas ingenuas. Y luego algo ocurrió. No fue un destello emocional en una iglesia. Fue puro razonamiento. Argumento tras argumento, Lewis comenzó a ver que el ateísmo no era más racional, era menos racional. Que la ciencia misma presupone algo que la ciencia no puede explicar. Que la razón humana apunta inevitablemente hacia su fuente, una mente divina. Lo fascinante, y aquí viene lo que necesitas escuchar, es que Lewis documentó exactamente cómo llegó a estas conclusiones. No pidiendo un milagro. No abriendo la Biblia. Simplemente observando la realidad con honestidad implacable. En este video vamos a caminar exactamente ese camino. No voy a pedirte que creas nada sin pensar. Todo lo contrario. Vamos a hacer lo que Lewis hacía mejor que casi cualquiera en el siglo XX, pensar profundamente, sin miedo, sobre las preguntas que importan infinitamente. Y lo que descubrirás es esto: no necesitas un libro para saber que Dios existe. De hecho, la realidad misma, la ciencia, tu razón, tus anhelos más profundos, la lógica de un universo que funciona, está gritándolo constantemente. El problema no es falta de evidencia. Es que hemos aprendido a no escuchar. Hagamos un pequeño experimento mental contigo. Imagina que descubres que tu cerebro, esa cosa que crees que produce tus pensamientos, tus conclusiones, tu sentido de que es verdad y que es falso, es simplemente el resultado de billones de átomos sin propósito chocando aleatoriamente hace 13.8 mil millones de años. No fue diseñado. No fue creado con intención. Solo sucedió. Ahora bien, dentro de esa realidad, ¿cómo podrías confiar en nada que tu cerebro concluya? Piénsalo. Si tu razón es producto puro del azar, ¿por qué sus conclusiones serían verdaderas? ¿Por qué la lógica funcionaría? ¿Por qué la matemática describe la realidad? ¿Por qué puedes confiar que el profesor de física está diciendo la verdad si su cerebro es también accidente químico sin propósito? Espera. Hay más. Porque aquí viene lo que destruye por completo el ateísmo moderno, según Lewis. El ateo responde, bueno, a través de evolución natural, los cerebros que producían creencias falsas morían. Así que los supervivientes desarrollaron cerebros que producen creencias verdaderas. Suena coherente, ¿verdad? Carl Lewis ve algo que la mayoría pasa por alto. Pregunta, ¿evolucionar para sobrevivir es lo mismo que evolucionar para pensar verdaderamente? Absolutamente no. Un cerebro podría estar completamente equivocado sobre la realidad pero perfectamente adaptado para sobrevivir. Imagina un ancestro humano que evolucionó con el instinto de siempre corre en círculos bajo la lluvia, raro, pero tal vez efectivo para evadir depredadores. No es verdadero. Es solo útil. Entonces, si nuestros cerebros evolucionaron únicamente para sobrevivir, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros pensamientos sobre lógica, matemática,
verdad y realidad son verdaderos y no solo útiles para la supervivencia? La respuesta del ateo colapsa aquí. Y Lewis te mira a los ojos y pregunta, ¿confías en tu razón o no? Porque si confías en tu razón, necesitas explicar por qué funciona. Y esa explicación apunta directamente hacia una mente divina. A un Dios que creó un universo racional, legible, inteligible. Un Dios que creó tu razón como reflejo de su razón. Este es el comienzo. El primer paso de Lewis hacia la existencia de Dios. Sin Biblia. Solo lógica despiadada. Sé que esto suena abrumador ahora. Sé que tal vez pensaste que esperabas un versículo bíblico, no un argumento sobre la confiabilidad de tu propio cerebro. Entiendo. La mayoría de nosotros fue educado para creer que la fe es separada de la razón, que confiar en Dios significa apagar el pensamiento. Pero Lewis te dice algo diferente. Completamente diferente. Razón y fe no son enemigos. Son aliados naturales. Y cuando aplicas tu razón honestamente a la realidad que ves cada día, descubres que señala inexorablemente hacia Dios. En los próximos minutos, vamos a seguir el camino exacto que Lewis caminó. Verás cómo la ciencia misma presupone un fundamento divino. Descubrirás por qué tu anhelo más profundo es pista de verdad. Comprenderás cómo la existencia del mal apunta paradójicamente hacia Dios. Y lo más importante, obtendrás respuestas que puedes defender, porque no dependen de fe ciega. Dependen de observación de la realidad que todos compartimos. Si esto te interesa, suscríbete a este canal. Aquí exploramos cómo los grandes pensadores cristianos como Lewis no piden que abandones tu razón, sino que la uses completamente. Nos vemos dentro. Comencemos con la pregunta más simple. Más fundamental. La que un niño puede hacer pero que destruye todo el edificio del ateísmo materialista. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Parece una pregunta de locos. Pero C.S. Lewis la tomaba con seriedad absoluta, porque observó algo fascinante: ningún ateo tiene respuesta coherente para ella. Todos llegan a lo mismo: bueno, el universo simplemente existe. No hay razón. Solo es un hecho bruto. Déjame mostrarte por qué eso es irracional. Imagina que caminas por el bosque y encuentras una roca. Preguntas de dónde vino esta roca. Respuesta razonable: erosión de la montaña. Pregunta: ¿de dónde vino la montaña? Respuesta: placas tectónicas y proceso geológico. Pregunta: ¿de dónde vino la Tierra? Respuesta: colapso de polvo cósmico hace 4.5 mil millones de años. Pregunta: ¿de dónde vino ese polvo cósmico? Respuesta: del Big Bang. Pregunta: ¿de dónde vino el Big Bang? Aquí es donde el ateo dice: ahora detenemos la pregunta. Es un hecho bruto. No hay explicación. Acepta la realidad sin preguntar más. ¿Ves el problema? Durante toda la cadena, aceptamos que las cosas tienen explicaciones. Pero luego, cuando llegamos a todo, súbitamente el universo mismo no tiene explicación. ¿Por qué? Lewis lo expresaba así: algo sin causa podría existir. Pero ¿por qué ese algo es un universo? ¿Por qué precisamente eso y no otra cosa? Aquí es donde la ciencia moderna está completamente en silencio. Ahora, Lewis hizo una observación que cambia todo. Observó que nuestra experiencia entera de realidad funciona sobre una suposición fundamental: las cosas que comienzan a existir tienen causas. Los árboles crecen de semillas. Los bebés nacen de padres. Las galaxias se forman de procesos. Nunca, en toda nuestra experiencia, vemos algo aparecer de la nada sin causa. Entonces, ¿por qué el universo sería diferente? ¿Por qué el universo sería la única cosa que existe sin causa? La respuesta no es científica. Es ideológica. Es un salto de fe desesperado. El ateo necesita que el universo sea sin causa, porque si todo tiene causa, eventualmente llegas a la primera causa. A Dios. Pero aquí viene lo fascinante.
Lewis no estaba intentando probar a Dios todavía. Estaba simplemente observando. El ateísmo moderno exige un acto de fe ciega enorme. El universo existe sin causa, para evitar otro acto de fe, confiar en una causa primera. Entonces, ¿cuál es más racional? Piénsalo. Si crees que el universo tiene una explicación, y toda la ciencia presupone esto, porque busca explicaciones constantemente, entonces, lógicamente, el universo mismo debe tener una explicación. Y esa explicación debe ser algo que existe necesariamente, por su propia naturaleza, no por causa accidental. Algo inmaterial, eterno, todopoderoso, capaz de crear todo lo que existe. Espera. Eso suena familiar, ¿verdad? Lewis no estaba siendo religioso. Estaba siendo científico. Estaba diciendo, si aceptas que las cosas tienen explicaciones, como la ciencia presupone, entonces la primera causa debe existir. Y las propiedades de esa primera causa coinciden exactamente con lo que hemos llamado Dios por milenios. Lo que hace Lewis aquí es brillante. No está pidiendo fe. Está mostrando que el ateísmo requiere abandonar el principio fundamental que hace posible la ciencia misma, que todo tiene explicación. Aquí yace la verdad profunda. La ciencia moderna nació en civilización cristiana precisamente porque el cristianismo enseña que Dios creó un universo inteligible, ordenado, legible. Copérnico, Galileo, Newton creían en Dios porque creían que el universo era racional. El ateísmo materialista moderno come del fruto del árbol cristiano mientras niega el árbol que lo produce. Lewis vio esto claramente. El universo no puede ser causa de sí mismo. Todo lo que comienza tiene causa. El universo comenzó. Por lo tanto, el universo tiene causa. Y esa causa debe ser Dios. Ahora, algunos todavía protestan, pero los científicos dicen que la mecánica cuántica es aleatoria. Lewis respondería amablemente, confunde dos cosas. Que nosotros no podamos predecir eventos cuánticos no significa que no tengan causa. Solo significa que la causa está fuera de nuestra observación. Pero la aleatoriedad aparente sigue operando dentro de leyes físicas constantes. ¿De dónde vienen esas leyes? La ciencia nunca responde eso porque trasciende su alcance. Y así, con lógica implacable, Lewis había puesto el primer peldaño. El universo debe tener causa. Debe haber Dios. No es creencia. Es conclusión racional inevitable. Ahora vamos a donde Lewis se vuelve realmente devastador. Porque Lewis no solo estaba probando que Dios debe existir. Estaba probando que tú, con tu razón, tu capacidad de pensar, tu habilidad de reconocer verdad y falsedad, eres evidencia viviente de que Dios existe. ¿Cómo? Déjame explicar. Imagina que un día descubres que tu computadora, esa máquina que usas para trabajar, para pensar, comenzó a existir completamente por azar. Nadie la diseñó. Ningún ingeniero la construyó. Las piezas simplemente chocaron aleatoriamente en una fábrica y, milagrosamente, se autoorganizaron en un dispositivo que funciona perfectamente. ¿Creerías eso? ¿Un segundo? No. Reconocerías inmediatamente, esto fue diseñado por una mente inteligente. No hay otra explicación racional. Ahora, tu cerebro es infinitamente más complejo que la computadora más sofisticada que existe. El ateo te dice, tu cerebro se formó por evolución ciega, sin propósito, producto puro del azar. Pero tu cerebro hace algo que ninguna máquina, ningún proceso accidental, puede explicar racionalmente. Tu cerebro produce verdad. Piensa en eso. Puedes hacer matemática. Puedes reconocer que 2 más 2 igual a 4 no es opinión, es verdad objetiva. Puedes comprender lógica. Puedes distinguir argumentos válidos de falacias. Puedes leer una novela de Lewis y captar verdad moral profunda que te toca el alma. ¿Cómo un proceso accidental produce pensamiento lógico? ¿Cómo la aleatoriedad crea la capacidad de reconocer verdad? Lewis hizo una observación que los científicos modernos están empezando a admitir:
La evolución puede explicar por qué queremos comida, sexo, seguridad. Pero ¿por qué queremos verdad? ¿Por qué tu cerebro está diseñado para buscar lógica válida y rechazar contradicciones? Un cerebro que evolucionó simplemente para sobrevivir no necesitaba verdad. Necesitaba utilidad. Podrías estar completamente equivocado sobre la realidad, pero perfectamente adaptado para vivir. De hecho, a veces las ilusiones son útiles para la supervivencia. El optimismo falso mata menos que la desesperación verdadera. Entonces, ¿por qué tu cerebro está obsesionado con reconocer verdad, incluso cuando te causa dolor? La respuesta de Lewis es simple: porque fuiste creado por una mente que valora verdad infinitamente. Una mente que hizo tu mente a su imagen. Mira esto desde otro ángulo. La ciencia contemporánea descubre leyes cada vez más profundas de la realidad. Leyes matemáticas bellas, elegantes, sorprendentes. ¿Pero quién las formuló? ¿Quién inscribió en la tela del universo estas ecuaciones perfectas? El universo mismo no es inteligente. Está operando según leyes. Alguien escribió esas leyes. Y es asombroso que tú, un pequeño animal en un planeta insignificante, puedas leerlas. Puedas entenderlas. Puedas captar la belleza matemática de E igual a mc al cuadrado. ¿Por qué? Porque tu razón es isomorfa con la razón que creó todo. Eres espejo de la mente divina, aunque diminuto, defectuoso, distorsionado por el pecado. Lewis no estaba siendo poético. Estaba siendo científicamente riguroso. El hecho de que el universo sea inteligible, de que pueda ser entendido por razón, de que nuestro cerebro pueda captar verdad lógica, apunta directamente a una mente infinita que creó todo con inteligencia infinita. Ahora, el ateo protesta, pero la evolución favoreció cerebros que pueden pensar lógicamente porque los ayuda a sobrevivir. ¿Verdad? Pero entonces Lewis pregunta, ¿confías en esa conclusión que acabo de describir? ¿Es verdadera? ¿Por qué si es solo producto de presión evolucionaria, por qué debería ser verdadera? ¿Por qué no es simplemente propaganda genética? ¿Ves el círculo vicioso? El ateo usa su razón para negar que la razón sea confiable. Y usa lógica para negar que la lógica sea válida. Escribe un argumento y espera que creas en él basándote en razón, pero dice que tu razón es accidente sin propósito. Aquí es donde Lewis te mira y dice, tienes que elegir. O tu razón te permite conocer verdad, y entonces el universo debe ser racional, y entonces debe tener causa racional, que es Dios. O tu razón es ilusión evolutiva sin confiabilidad, y entonces no puedes creer nada, incluyendo el ateísmo. No hay tercera opción. Pero Lewis no se detiene aquí. Porque aunque ha probado lógicamente que Dios debe existir, sabe que su público, tú, experimenta algo más profundo que lógica. Experimentas anhelo. Longing, como Lewis lo llamaba. ¿Alguna vez sentiste algo que no podías explicar? Un vacío en tu pecho incluso cuando todas tus necesidades materiales estaban satisfechas. Tenías comida, amigos, éxito académico o profesional, pero seguía habiendo este espacio. Este agujero. Este deseo de algo indefinido que la realidad no te estaba ofreciendo. Lewis dedicó libros completos a este anhelo. Y aquí está su conclusión más hermosa: todo anhelo apunta a su objeto. Si tienes hambre, existe comida. Si tienes sed, existe agua. Si tienes deseo sexual, existe reproducción. Si tienes miedo, existe peligro. Cada emoción, cada instinto, cada anhelo que experimenta el ser humano corresponde a algo real que puede satisfacerlo. Excepto uno, el anhelo de infinitud. Experimentas anhelo de belleza que no puede darte la belleza terrenal. Escuchas música perfecta y deseas más perfección. Ves atardecer hermoso y tienes hambre de belleza aún más profunda. Amas a una persona con intensidad y desearías poder amarla para siempre, conocerla completamente, que ella te conociera sin máscaras. ¿Sabes lo que hizo esto el ateo moderno? Lo patologizó.
Dijo, es depresión. Es melancolía. Es nostalgia. Es insatisfacción neurótica. Lo medicalizó. Lo trató como enfermedad. Lewis lo ve diferente. Completamente diferente. Lewis dice, si experimentas anhelo de infinitud, eternidad, belleza absoluta, amor perfecto, entonces debe existir. Porque todo anhelo señala a su objeto. No hay excepciones en la naturaleza. Si el único animal que experimenta anhelo de lo trascendente es el ser humano, y ese anhelo no puede ser satisfecho por nada terrenal, entonces debe existir algo trascendente que puede satisfacerlo. No es depresión. Es brújula espiritual. Es GPS del alma señalando hacia casa. Ahora, ¿entiende por qué el ateísmo materialista debe convencerte de que ese anhelo es ilusión? Porque si es verdadero, si apunta realmente a Dios, entonces el ateísmo está negando la evidencia más íntima que posees. Piénsalo. Todo tu ser grita, existe algo infinito, eterno, perfecto que es mi verdadero objeto de amor. Y el ateo te dice, no. Es solo química cerebral. Solo accidente evolutivo. Intenta ser feliz con Netflix y pizzas. Intenta llenar ese vacío con sexo, dinero, estatus. Prueba y dime, ¿funciona? Claro que no. Porque estás intentando satisfacer anhelo de infinitud con finitud. Estás intentando llenar agujero de eternidad con tiempo. Estás persiguiendo satisfacción donde no existe. Lewis vio esto con claridad cristalina. El anhelo humano es el argumento existencial de Dios. No es lógica fría. Es experiencia vivida que grita verdad. Y es brillante, porque significa esto, no estás siendo irracional al creer en Dios. Estás siendo profundamente racional. Estás reconociendo que la evidencia más íntima que posees, tu anhelo más profundo, apunta hacia realidad eterna. Aquí, Lewis introduce algo que cambia el juego. Dice, la sociedad moderna te enseña a desconfiar de tu anhelo. A medicalizarlo. A apagarlo. Porque si alimentas tu anhelo de lo infinito, si reconoces que apunta hacia Dios, entonces tienes que enfrentar una pregunta aterradora, ¿voy a vivir mi vida para lo temporal o para lo eterno? Esta es la pregunta que el ateísmo evita a toda costa. Porque si Dios existe, si el anhelo es real, entonces tu vida tiene propósito. Tienes responsabilidad. No puedes simplemente existir sin propósito. Pero si Dios no existe, si el anhelo es ilusión, entonces puedes vivir como quieras. Sin culpa. Sin responsabilidad. Sin el peso sofocante de eternidad. ¿Ves por qué el ateísmo es tan atractivo emocionalmente? No porque sea más racional, sino porque demanda menos. Lewis te mira aquí y dice, no creas en Dios porque te haga feliz. Cree porque es verdadero. Y lo que es verdadero, siempre termina siendo lo que trae alegría verdadera, aunque primero traiga muerte a todo lo falso que amabas. Ahora llegamos a la pregunta más dura. La que mata conversiones. El que hace que los estudiantes universitarios ignoren cuando alguien habla de fe. Si Dios existe, si es todopoderoso, si es perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Casi todo el mundo cree que esto refuta la existencia de Dios. Lewis argumenta precisamente lo opuesto. El problema del mal presupone que Dios existe. Suena loco. Pero espera. Para que algo sea malo, necesitas estándar de bueno contra el cual medirlo. Cuando dices Dios permite mal, estás usando concepto de bien que no viene de este mundo material. No puedes tocar bien. No puedes verlo bajo microscopio. ¿De dónde viene? El ateo responde, es solo preferencia social. Evolucionamos para cooperar, así que llamamos bueno a lo que ayuda a supervivencia. Pero Lewis ve un problema enorme aquí. Si lo bueno es solo preferencia evolutiva, entonces cuando los nazis estaban matando judíos, ¿estaban haciendo algo malo? ¿O simplemente estaban operando con preferencia social diferente?
¿Quieres decir eso en serio? ¿Que el holocausto no fue objetivamente malo, solo diferentemente preferible? Por supuesto que no. Todos sabemos, en el fondo del ser, que el holocausto fue un crimen moral absoluto. No relativista. No diferente preferencia. Mal objetivo. Pero si existe mal objetivo, existe bien objetivo. Y si existe bien objetivo, existe estándar objetivo de bien. Y si existe estándar objetivo de bien, existe ser objetivo que representa ese bien. Que es Dios. ¿Ves? Incluso cuando atacas a Dios por permitir el mal, estás presuponiéndolo. Estás usando concepto de justicia divina para acusarlo de injusticia. Estás apelando a sentido moral que no tiene explicación sin Dios. Luis hace otro movimiento genial aquí. Pregunta, ¿quién tiene más derecho a preguntar por qué Dios permite mal? ¿El ateo o el cristiano? Porque el cristiano dice, Dios permitió que me sufriera, y aunque no entiendo por qué, confío que tiene razones que trascenden mi comprensión. Pero el ateo dice, no hay Dios, y la vida es resultado puro del azar, así que mi sufrimiento es completamente absurdo, sin propósito, sin esperanza de redención. ¿Cuál visión es más devastadora? ¿Cuál consume más el alma? Luis sugiere que el problema del mal es argumento para Dios, no contra. Porque la existencia de mal objetivo demanda explicación que solo el teísmo proporciona. Sin Dios, el mal simplemente es. No hay razón. No hay esperanza. No hay justicia final. Solo es cruel. Pero con Dios, hay esperanza. Hay significado. Hay justicia futura que compensará todo sufrimiento injusto. Ahora, Luis no resuelve completamente por qué un Dios bueno permite específicamente tu sufrimiento. Eso requeriría ser Dios. Pero muestra algo hermoso, el problema del mal presupone que Dios existe. Y que existe justicia moral que solo Dios puede explicar. Llegamos finalmente al punto donde todo converge. Luis acaba de mostrarte que la existencia de Dios no es creencia irracional. Es conclusión lógica inevitable si eres honesto con la realidad. El universo debe tener causa. La razón no puede ser accidental. El anhelo apunta a su objeto. El mal presupone bien absoluto. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué necesitas fe después de la razón? Porque, Luis te lo dirá con honestidad, la razón puede llevarte hasta Dios. Pero solo hasta ahí. Puede mostrarte que Dios existe. No puede mostrarte que Dios te ama. Que Dios pagó precio infinito por tu rescate. Que Dios es trino. Que Dios se encarnó. Para eso necesitas revelación. Necesitas que Dios hable directamente. Y eso es donde entra Jesús. Ahora bien, Luis hace algo muy inteligente aquí. Dice, si has llegado por razón a que Dios existe, y ese Dios es infinitamente poderoso, entonces la posibilidad de que ese Dios se revele a través de un libro, la Biblia, no es más milagrosa que el hecho de que exista. Si Dios creó el universo, ¿le es difícil grabar su palabra en un pergamino? No. De hecho, sería más extraño que un Dios infinito que cree todo el universo no se comunicara con sus criaturas. Así que, la razón te lleva a Dios. Y luego, con razón satisfecha, puedes recibir fe. No como salto ciego. Como culminación natural. Piénsalo de esta forma. Luis escribe que fe no es creer sin evidencia. Fe es confiar en alguien basándose en evidencia de su carácter. Si has visto que Dios es real a través de razón, entonces puedes confiar lo que ese Dios diga, incluso si no comprendes cada detalle. Esto es lo que Luis quería que entiendas sobre conocer a Dios sin la Biblia. No significa que la Biblia sea innecesaria. Significa que la Biblia tiene credibilidad precisamente porque apunta a un Dios que la razón ya te mostró que existe. Ahora estás en posición fuerte. No eres cristiano porque te lo enseñaron de niño o porque te sientes bien o porque tienes miedo de infierno.
Eres cristiano porque has pensado profundamente sobre la realidad y descubriste que la realidad te señala a Dios. La razón y la fe se encuentran en la misma persona, tú. Esto es lo que Lewis estaba comunicando fundamentalmente. El cristianismo no es para ingenuos que no pueden pensar. Es para personas valientes que quieren pensar completamente, sin miedo, a donde los lleva la realidad. Recapitulemos lo que acaba de ocurrir en tu mente en estos minutos. Viniste buscando respuesta a una pregunta que parece simple, como saber si Dios existe sin leer la Biblia. Pero lo que Lewis te mostró es que la pregunta era mucho más profunda. No era cómo consigo evidencia de Dios, sino por qué he estado rechazando evidencia que ya tenía. Porque aquí yace la verdad devastadora, la evidencia de Dios ha estado a tu alrededor todo el tiempo. En la existencia del universo que no puede explicarse a sí mismo. En tu propia razón que funciona como no debería funcionar si fuera accidente. En el anhelo de infinitud que experimenta tu alma. En tu sentido moral de lo que es justo e injusto. En tu insatisfacción con lo temporal cuando fuiste hecho para lo eterno. Lewis no inventó esta evidencia. Solo la señaló. Como alguien que dice mira, el emperador está desnudo en mundo que había decidido colectivamente no verlo. Ahora, ¿qué significa esto para ti específicamente? Si eres estudiante universitario que enfrenta profesores ateos, tienes algo que no tenías ayer, no necesitas esconderte en fe ciega. Puedes entrar a la clase de filosofía sabiendo que tu profesor está operando desde supuestos menos racionales que los tuyos. Que cuando niega a Dios, está apelando a fe desesperada en un universo sin causa. Que cuando niega la confiabilidad de tu razón, está usando su razón para hacer esa afirmación. Que está en contradicción performativa, negando con su argumento lo que su argumento presupone. Si eres padre buscando respuestas para tus hijos, ahora tienes herramientas. No necesitas decir tienes que creer porque yo lo digo. Puedes guiar a tu hijo a través del razonamiento. Puedes señalar la belleza lógica de estos argumentos. Puedes mostrar que cuestionarse es bueno. Lewis fue ateo precisamente porque pensó profundamente. La diferencia es que Lewis fue honesto con los resultados. La honestidad lo llevó de vuelta a Dios. Si eres simplemente alguien que siente ese anhelo indefinido pero pensaste que era debilidad, depresión, nostalgia irrelevante, ahora sabes la verdad. Ese anhelo es brújula. Es sistema de navegación del alma. Es la forma en que Dios, quien existe infinitamente, llama al corazón finito que hizo a su imagen. Pero cuidado. Lewis también advierte, comprender estas cosas racionalmente no es lo mismo que entregarle tu vida a Dios. Una cosa es saber que Dios existe. Otra cosa, infinitamente más radical, es decir, Señor, no solo existes. También te pertenezco. Mi vida, mis planes, mi voluntad, todo es tuyo. Esta es la razón por la cual Lewis insistía que la fe verdadera siempre cuesta. No en sentido de que debas sufrir para ganarla, sino que, una vez reconoces que Dios es real, tienes que elegir. Cada día. Entregarle el control o recuperarlo. Vivir como si Dios existe o vivir como si no. Es por eso que Lewis decía, he probado que Dios existe. Pero eso no me hace automáticamente cristiano. Tengo que dar mi sí cada mañana. Razón lleva a puerta de fe. Pero tienes que cruzar la puerta. A partir de ahora, la próxima vez que alguien te diga que creer en Dios es irracional, tienes respuesta, si el universo existe sin causa, eso requiere fe. Si mi razón es confiable, eso requiere Dios. Si lo bueno existe como realidad objetiva, eso requiere estándar divino. Si mi anhelo más profundo es ilusión, entonces ¿en qué debería confiar? Así que, ¿cuál visión requiere menos fe? No necesitas sonar defensivo. Puedes hablar desde convicción tranquila. Porque ahora comprendes que la razón está de tu lado. En esta semana, practica notando el anhelo en tu vida. Cuando escuches música hermosa y sientas ese vacío, no lo distraiga. Observa. Ese es Dios llamando.
Cuando experimentes injusticia y tu alma grite no es justo, reconoce que estás apelando a bien objetivo que solo Dios explica. Y cuando enfrentes sufrimiento, porque lo harás, todos lo hacemos, pregúntate, ¿me hace más sentido que esto sea puro azar sin propósito, o que puede tener significado en plan de Dios que trasciende mi comprensión? No te pido que creas ciegamente. Te pido que razones honestamente. Que sigas la evidencia donde quiera que te lleve. Eso es lo que Lewis hizo. De ateo convencido a uno de los cristianos más brillantes del siglo XX, simplemente pensando con honestidad brutal. Tú puedes hacer lo mismo. Hay una frase de C.S. Lewis que no puedo olvidar, y quiero dejártela hoy. Dice, si encontramos en nosotros un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fuimos hechos para otro mundo. ¿Sientes el peso de esa verdad? Porque eso es lo que Lewis descubrió en su propia travesía. Era ateo brillante, intelectual, lógico. Pero dentro de él existía esta hambre que ningún libro, ninguna carrera académica, ningún logro terrenal podía llenar. Y cuando finalmente fue honesto con eso, cuando dejó de esconder eso bajo cinismo intelectual, tuvo que admitir, existe Dios. He sido buscado por un amor que no puedo rechazar. Imagina tu vida 6 meses después de realmente aceptar esto. No será perfecta. Lewis no promete que la fe te haga rico o que nunca sufras. Pero serás libre. Libre del absurdo de intentar llenar vacío de eternidad con finitud. Libre de perseguir Dios a través de sustitutos que nunca satisfacen. Libre de la pregunta ¿es la vida significativa? Porque ya conocerás la respuesta. Este canal existe precisamente para esto, descubrir cómo grandes pensadores como Lewis integran razón y fe de maneras que transforman. Suscríbete si quieres continuar esta conversación profunda. En el próximo video descubriremos cómo el propio Lewis argumenta que Dios no solo existe, sino que es infinitamente más hermoso y radical de lo que imaginamos. Mientras tanto, que la verdad te haga libre. Ese es el anhelo de Lewis. Y es mi anhelo para ti. Israel, casa integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico mana, israelcasaintegral.org. Muy bien. Profundo, ¿verdad? Ya hemos tenido 2 defensas bíblicas y una defensa también acerca del tema de Yahweh existe, sin que tengamos que entrar a la Biblia, pero realmente la Biblia lo comprueba todo. Entonces la ciencia descubre las leyes, pero las leyes revelan un legislador. Todo lo que nosotros vemos es las leyes revelando al legislador. Hay una creación, hay un creador y hay una criatura. Vamos a tener la próxima enseñanza con lo que es la criatura, que también existe necesidad de defender la creación del hombre. Pero primero estamos en la defensa de Yahweh, no como creación, porque Yahweh no fue creado, sino de su existencia, ¿verdad? Muy bien. Basados en esto, entonces, vemos que Yahweh se acerca a nosotros como un ser personal, ¿verdad? Y entonces decía el pastor Sebastián y decía en la enseñanza C.S. Lewis, como el mal presupone un bien absoluto. Si no existe el mal, entonces, ¿cómo vamos a demostrar que Yahweh no existe? Definitivamente tenemos que ir siempre a las Escrituras y siempre entender toda la creación que demuestra la existencia de ese Yahweh. Porque muchos creen en un Dios lejano, pero la Biblia presenta un Elohim que conoce, escucha y ama. La fe hebrea enseña que Yahweh es trascendente, está por encima de toda la creación y es
Sí, inmanente, perdón. Está presente y activo, omnipresente, activo dentro de ella. Esto significa que el Eterno gobierna los cielos, pero también escucha el clamor de un corazón roto. Ese es su atributo de misericordia. Hay un gran vacío en el alma humana hoy que nada de lo terrenal puede llenar. Ni el dinero, ni el éxito, ni el placer o ni el reconocimiento jamás reemplazarán la necesidad espiritual que tiene el hombre de Yahweh. ¿Sí o no? Por supuesto. El hombre cada día demuestra su necesidad de Yahweh. Por eso la Biblia nos declara, y me gusta mucho cuando dice en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 27 al 28, para que busquen a Adonai, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso la humildad es la que hace que busquemos las respuestas, porque el alma recuerda que fue creada por Yahweh. Definitivamente un tema muy profundo y muy apasionante acerca de la existencia de Yahweh. Hay entonces una verdad eterna que demuestra fuera de las escrituras que Yahweh existe y lo puede mostrar con el cerebro humano. ¿Quién creó ese cerebro tan perfecto y tan eterno con pensamiento? Entonces, si pensamos, Dios existe. Porque el cerebro humano demuestra la existencia de Yahweh en todo su propósito. Definitivamente estamos capturando el mensaje de la defensa del Evangelio del Reino. La máxima revelación del Padre fue Yeshua HaMashiach. Yeshua no vino a fundar una religión nueva, ni vino a revelar una parte de la verdad del Padre. Vino a traer la revelación del Padre a nuestra vida. Por eso Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque la criatura está creada para Yahweh. Por eso la creación fue hecha para el hombre fue hecho para Yahweh. Definitivamente. Esa defensa tiene que ir mucho más allá de nuestros sentidos humanos. En Yeshua vemos la misericordia de Yahweh, la justicia de Yahweh, el amor de Yahweh y el plan eterno de la redención. Allí cuando llegamos a la cruz, a la estaca de ejecución, nos demuestra que Yahweh no es indiferente al sufrimiento humano, que es otra pregunta que nos vamos a hacer. Si Yahweh existe, ¿por qué hay sufrimiento? Eso lo vamos a contestar más adelante. Él se acercó, Él intervino y Él extendió su salvación porque nos ama. Yahweh no es una idea filosófica. Esa es la primera defensa que tenemos que hacer. No es una energía cósmica, no es un mito antiguo, es el Elohim vivo. Entonces el universo mismo declara la gloria. La conciencia humana testifica de Él. La Escritura lo revela. Y Yeshua manifestó su amor. Tal vez hoy has tenido un vacío en tu vida, un cansancio, una confusión. Mucha gente se confunde cuando empieza a escuchar clases de filosofías ateas. Pero yo tengo una palabra para ti. El Eterno sigue diciendo, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero invitarles a que escuchen una canción hermosa acerca de cómo los cielos declaran la gloria de Adonai. Y bueno, hemos tenido un primer paso. La Biblia demuestra la existencia de Yahweh. Pero también tenemos otro segundo paso que lo podemos defender apologéticamente. Sin la Biblia podemos defender apologéticamente la existencia de Yahweh. ¿Y por qué? Porque todo lo que hace la creación y todo lo que fue creado demuestra que Yahweh existe y que no es el producto de una generación espontánea. El cerebro humano es la primera
demostración de la defensa apologética de Yahweh existe, porque si piensas, existes. Señor mi Dios, al contemplar